siguiente programa es de clasificación O, de opinión. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué grato es poder acompañarles nuevamente aquí en Justicia en Democracia, como todos los días, miércoles. El día de hoy, el tema que nos convoca es la prisión preventiva. Y yo quiero agradecer además al Colegio de Abogados de Pichincha y por su intermedio también al doctor Ciro Guzmán, quien nos acompaña ya en el estudio, con quien vamos a entender cómo funciona y obviamente cuáles son nuestros propios derechos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Estableciendo en principio que la Constitución de la República es clara en demostrar, o no sé si es que en procura al menos del respeto a los derechos de cada uno de los seres humanos, el derecho a la libertad viene a ser uno de los derechos básicos que deberíamos defender todos los seres humanos. Sin embargo, en un proceso en donde existan determinadas causales, podría abocarse al tema de la prisión preventiva. Yo quisiera invitarlo a usted a que nos explique claramente qué es lo que señala de manera puntual la Constitución en procura de esta argumentación jurídica, pero también de los derechos que tenemos los ciudadanos. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, nosotros desde el año 2008 estamos viviendo con una nueva Constitución. Esta nueva Constitución, en su artículo 1, establece una cuestión fundamental, una transformación en la concepción del Estado. Plantea que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia, entre otras cosas, pero tomemos esto que es lo que nos interesa para el tema. Esto significa entonces que el Estado se convierte en el garante de esos derechos. El Estado tutela esos derechos. Obviamente, son múltiples los derechos. Hay derechos fundamentales, derecho a la vida, usted lo ha dicho, el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, yo creo que luego del derecho a la vida, tal vez es el más importante. Es un derecho fundamental. Nadie quiere privarse de ese derecho. Por lo tanto, es importante que las normas que en el país se expidan tengan en cuenta la garantía de ese derecho a la libertad. Y el Estado, como ente tutelador de ese derecho, tiene que tomar en cuenta este asunto. Cuando nosotros pensamos en el tema de los derechos y de las garantías, casi siempre, y yo digo ya desde la órbita del ciudadano común, pensamos que si una persona delinque, si una persona está contraveyendo cualquier norma que se pueda dar, es una persona que ya no merece tener estos derechos. Y al contrario pensamos, no, deberían ser sancionados, deberían ser realmente puestos bajo órdenes de la policía o de los jueces en la administración de justicia. Pero en realidad la Constitución lo que garantiza es que no se vaya a tergiversar ese derecho que tenemos todos. Sí, efectivamente el derecho penal que tiene como propósito es normar el poder punitivo del Estado. ¿Ya? El artículo 1 del COIP dice precisamente que una de las finalidades del COIP es normar el poder punitivo del Estado. ¿Por qué? Porque parte de ese poder punitivo, o como el poder punitivo como parte del poder coercitivo que tiene el Estado para normar, en definitiva, ya el ordenamiento jurídico, para establecer el ordenamiento jurídico en la sociedad, evidentemente determina cuáles hechos pueden ser declarados punibles. ¿Ya? Y, obviamente, qué penas deben imponerse a ese tipo de hechos que presuntamente son punibles, y luego cómo tiene que hacerse, es decir, el debido proceso. A ver. ¿Y este debido proceso, perdón, doctor, ha variado desde la aplicación del COIP a lo que era antes? Bueno, yo diría, hay elementos importantes que están determinados, pero algunos de esos elementos efectivamente no están siendo debidamente aplicados y en muchos de los casos están generando situaciones de discriminación, situaciones de desigualdad y yo diría incluso situaciones de conmoción, de persecución a determinados ciudadanos. Mire,
En un Estado atravesado por desigualdades sociales, evidentemente quienes menos posibilidades tienen ya de defenderse son aquellos que están en las clases, en los sectores ya menos protegidos, marginales de la sociedad. Ya, el doctor Ramiro García tiene un libro que se llama Código Orgánico Integral Penal comentado. Yo solo quiero que me permita darle unas 2 o 3 elementos de lo que, porque resume, me parece, este elemento. Él dice: no podemos negar desde nuestra concepción el carácter selectivo del sistema penal y su utilización tradicional como instrumento de protección del statu quo, mediante la forma más violenta de reacción estatal, casi siempre dirigida a los sectores más subalternos. Y para esto basta dar una ojeada a la composición de la población carcelaria. Aquí ya estamos ingresando a lo que podría ser la prisión preventiva. Es decir, quienes van a las cárceles mientras se sustancia un proceso penal, ya es un elemento que vale la pena tenerlo en cuenta. Históricamente, dice Ramiro, el sistema penal ha sido una forma de control y disciplinamiento social, en el cual las clases subalternas han sido proscritas y encerradas, tratando de aislarlas del resto de la sociedad. Un poco lo que ocurría con los enfermos de lepra en un determinado momento. Cuestión que, obviamente, entra en contradicción con lo que usted decía hace un momento. Es decir, aquella persona que presuntamente puede ser responsable del cometimiento de un delito, mientras no se haya declarado eso, mientras no se haya desarrollado el debido proceso, no puede ni de lejos ser considerada un paria y separado. Ni siquiera aquel que ya ha sido declarado culpable en sentencia ejecutoriada pierde todos sus derechos, pierde algunos de los derechos. Si es un delito penal, efectivamente, con una pena privativa de libertad, puede perder el derecho a la libertad durante un periodo determinado, pero conserva otros derechos. Entonces, mire usted cómo es importante entender este tema. Dice, entender el sistema penal, dice Ramiro, no solo desde sus bases jurídicas, sino desde sus fundamentos sociológicos, por lo que toda decisión en materia política criminal debe guiarse desde la perspectiva de la mínima intervención y de un derecho penal subsidiario, de última ratio. ¿Por qué decimos que el derecho penal es de última ratio? Porque el derecho penal finalmente desemboca en una pena privativa de libertad cuando se trata de un delito. Esa es la consecuencia lógica. Ya. Entonces, evidentemente, ya, si es que ese es el desenlace que usted va a tener, es evidente que tiene que ver que la infracción cometida sea de tal naturaleza que no haya otro camino que ese. ¿No es cierto? Este es lo último que se puede aplicar. Claro, hay mecanismos extrapenales para ver efectivamente cómo sancionar una posible infracción. Porque estamos hablando, y va a la pregunta, doctor, estamos hablando de que la prisión preventiva ha sido el recurso aplicado para cualquier tipo de delito. Si yo me pongo a pensar en delitos graves, como lo que está ocurriendo ahora mismo, una investigación que viene de por medio con un delito de peculado posiblemente, y que se ha visto también en el transcurso de la vida política de este país, muchos de nuestros amigos, quienes nos están escuchando y viendo en este momento, dirán, deben ir a la cárcel. No deberían tener otra medida sustitutiva. Pues por eso me parecía muy importante iniciar este panel poniendo algunas premisas respecto de cómo se ha aplicado, ¿no es cierto?, el derecho penal. Y estamos viendo que el derecho penal no es igualitario, para empezar, pese a que la norma es única, supuestamente es la misma para todos. Sin embargo, en la aplicación de esa norma vamos a encontrar que hay graves problemas. Vayamos a la prisión preventiva. Pero ¿en manos de quién está hacer esta discreción respecto de cuándo un caso amerita y cuándo un caso no amerita? Porque me voy a poner a pensar en lo mismo que dice el doctor Ramiro García. En su libro, él hace un señalamiento respecto de las clases menos pudientes, posiblemente porque no van a contar con un recurso que les permita defender su causa, más allá de que la Constitución garantiza a cualquier ciudadano contar con un defensor público. Pero ese tipo de circunstancias, si me pongo a pensar en el robo de un celular, si me pongo a pensar en un delito que para muchos puede ser un delito menor, pues yo también me pondría a decir, no sé qué tan viable sea el tema de la prisión preventiva si hay otro tipo de aplicación. ¿Cuándo o a quién le corresponde más bien determinar si esto es válido para unos y esto no es válido para otros? Esta facultad, diríamos, de solicitar la prisión preventiva es una facultad que la tiene el fiscal en la audiencia de formulación de cargos, ¿ya? El fiscal le solicita al señor juez la aplicación, efectivamente, de medidas cautelares. Entre ellas, la última medida cautelar, por excepción, debe ser la prisión preventiva. Y el juez tiene la facultad, o el juez o la jueza, de concederle o no concederle, efectivamente, esa medida cautelar.
Ahí viene entonces, como usted dice, el tema de esto de la valoración social de los fenómenos, de quién está de por medio. Claro. ¿Cuáles son las medidas cautelares que usualmente, digamos, que están contempladas en el artículo 522 del COIF? Es decir, están contempladas. Las más inmediatas. Prohibición de salida del país. Bueno, que es una medida lógica. Presentarse periódicamente ante una autoridad que el juez o la jueza determina. Generalmente se presentan ante el propio fiscal mientras se desarrolla la instrucción fiscal. El arresto domiciliario en determinados casos, mujer embarazada, persona con discapacidad severa, etcétera, adulto mayor, etcétera, ¿no es cierto? Vigilancia electrónica. Con este nuevo brazalete. Ahora con el brazalete. Detención para investigación, esta es solo por 24 horas. Okay. Es una de las cosas que podría haber operado con algunos que ahora ya se fueron del país. ¿Ya? ¿Esta detención es para investigación en cualquier delito o delitos? Claro, en la presunción de cometimiento de un delito, por 24 horas. ¿Ya? Y la prisión preventiva. ¿Ya? Entonces, la prisión preventiva es la medida, como usted ve, que está acá arriba. O sea, ya cuando ninguna de estas me funciona, llego finalmente a esta. Ahora, pero la norma establece que uno debería hacer una secuencia de todas estas, es decir, pasar de la prohibición de salida a decirle, invitarle a que se presente periódicamente. El juez en esa audiencia puede imponer una o varias bajo medidas. Pedido de fiscal. A pedido de la fiscalía, efectivamente la prisión preventiva, pero el juez puede eventualmente poner la prohibición de salida y ponerle la presentación periódica. Ya, y no le concedo la prisión preventiva. De hecho, hay varios jueces que no las han concedido. Ya. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? La finalidad de la prisión preventiva es garantizar la comparecencia del procesado, porque ya estamos hablando de instrucción fiscal, por lo tanto ya ingresó, ya se formuló cargos contra X persona, por lo tanto esa persona necesitamos que esté aquí para que responda en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, la esencia de la prisión preventiva, de las medidas cautelares, ¿ya? Y particularmente de la prisión preventiva, es garantizar la comparecencia del procesado al proceso, al juicio. ¿Ya? Entonces, y lógicamente, de ser encontrado eventualmente culpable, pues, garantizar que vaya a cumplir la pena y, como ha sido encontrado culpable y hay derecho a la reparación de la víctima, entonces garantizar también que este ciudadano repare por los daños causados, ¿no es cierto? Esta es la esencia. Muy bien. Pero en primer lugar, que él comparezca al juicio. Claro, que no se nos vaya. Ahora, existiendo otras medidas alternativas, realmente deberíamos pasar por esos canales previos. Ahí vienen los requisitos, porque no es que a mí como juez o jueza se me ocurre ponerle prisión preventiva, o al fiscal se me ocurre poner prisión preventiva. No, porque mire, nosotros tenemos que partir de un hecho. Ya. ¿Qué es lo que dicen los requisitos del artículo 534 del Código? Dice, 1, elementos, bueno, en materia penal, normalmente se discuten en esencia dos elementos: la existencia material de la infracción y la responsabilidad del procesado. Ejemplifico. Es decir, si es un delito que se está procesando por homicidio, tengo que tener el cadáver tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Bueno, haberse practicado todas las diligencias alrededor de él y establecerse entonces, ¿existe o no el cadáver? Este cadáver existe, pero no murió por paro cardíaco, no murió por hipotermia. Le encontraron tendido ahí porque estaba con una puñalada, porque fue ahorcado. Ya. Muy bien, entonces, hay el hecho material, ¿no es cierto? Hay la existencia del delito, ¿ya? Hay presunciones de responsabilidad porque él mismo no se apuñaló, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, alguien cometió ese delito. Entonces, primero, tenemos que determinar la existencia del delito, porque pudo haberse muerto por hipotermia, pues ahí no hay ningún delito. Entonces no hay la existencia material, esa es la existencia material de la infracción. Y luego, como ya hay el delito, este señor ha sido asesinado, le apuñalaron, ¿ya? Entonces vamos a ver quién pudo haber realizado eso. Entonces, resulta que de los indicios, de algunos elementos que tuvieron ahí, se llegó a que X persona posiblemente puede ser el autor de ese delito. Muy bien. ¿Eso dónde lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar en el proceso, en base al sustento probatorio, ¿no es cierto? A las pruebas de cargo, descargo, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver si hay elementos atenuantes, agravantes, bueno, una serie de elementos que tienen que desenvolverse en el proceso penal. Ese es el debido proceso. Y al final de ello, entonces, puede eventualmente haber una sentencia condenatoria.
Ya, como hay indicios de que este señor puede ser el presunto responsable de este hecho, entonces yo como juez y yo como fiscal que estoy investigando el caso y yo como juez que estoy conociendo el caso, tengo ya que tomar ahí bien las medidas, ¿no es cierto?, cautelares para evitar que este señor se me vaya, ¿ya? Entonces, por eso vienen los requisitos, para ver qué tipo de medida cautelar le pongo, ¿no? Claro, dependiendo, claro, la medida cautelar tiene que ser proporcional, tiene que establecer los requisitos de necesidad y de proporcionalidad. A ver, no es lo mismo que haya robado un celular que haya un homicidio, ¿no es cierto? Claro, es que ya, a eso voy. Entonces, viene el tema. A ver, entonces yo como juez, ahora voy a ver, ¿cuáles son los requisitos? 1, elementos de convicción, primero, de la existencia del delito de acción pública, porque hay delitos de acción privada. Ya, una usurpación es un delito de acción privada, claro, ¿cierto? Ante un juez y nada más, no entra a fiscalía. Ya, pero primero, entonces, existencia de un delito de acción pública, de elementos de convicción suficientes que me permitan establecer la existencia de ese delito. 2, elementos de convicción claros y precisos de que el procesado puede ser el autor o el cómplice, lo que explicaba hace un momento. Yo pienso que este señor es. Entonces, sí, o puede ser. No, entonces voy a... Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes. Claro. A ver, si solo le prohíbo salir del país, este man igual se me va a ir a la noche por la frontera y no regresa. Ante mí se presenta él esta vez y como tiene 15 días para volver a presentarse, en esos 15 días él se da la fuga, ¿no es cierto? Entonces, ya... Y que tenga una pena privativa ese delito superior a 1 año. Ya. Entonces yo con todos estos elementos, yo como juez valoro, ¿ya? Y el fiscal primero, para ver si pide o no prisión preventiva. Aquí viene ya un primer problema, que ya vamos a pasar a ver lo que decíamos. El problema es que la prisión preventiva, que como usted ve es una medida excepcional, o sea, cuando la cosa realmente sea grave, claro, realmente sea grave, amerite, usted ve que chuta la cosa está complicada, ¿ya? Entonces yo no voy a pedir prisión preventiva. Claro, si yo tengo un juicio por lesiones, ¿ya? Y resulta que este señor que le ha causado, porque le agredió físicamente y de pronto se pelea, ya le agredió, y de pronto yo veo que tiene unas lesiones ahí, que eventualmente pueden devenir en una pena, porque han configurado un delito. Pero este señor tiene un trabajo estable, este señor tiene 2 niños o 3 niños menores de 10 años, tiene un trabajo estable, estos niños están estudiando, tiene una esposa que tiene el trabajo, cuida de sus padres, etcétera, etcétera. O sea, si tiene arraigos familiares, ya laboral, social, familiar, bueno, yo cómo lo... Se consideraría como atenuantes de la posibilidad de que se practique una... Normalmente, ahora, bueno, primero se espera que se presente eso para decirle no le doy esto, el juez valora. Pero generalmente Fiscalía pide para todos, casi en todos los casos, la mayoría de fiscales, ante cualquier caso, prisión preventiva. Y esa es la complicación, porque claro, yo hablaba con algunos abogados y me decían que realmente quizás el mayor problema que enfrentan ahora es que los fiscales en cualquier hecho, sea este punible, pues empiezan a solicitar precisamente la prisión preventiva, como si ese fuese la alternativa. Pero me pongo a pensar que sí deben haber otras causales, otras existencias en el cometimiento de delitos que hace prever que un ciudadano sí podría... A eso voy. Es decir, mire usted. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, ahora? Hay una manifestación. Ya. Lo clásico. Salen las personas en la movilización. Llegan hasta un sitio donde hay un cerco policial. Los manifestantes, queremos entrar, queremos pasar. Ya. A veces hasta por justificar, yo he tenido casos, defendí a 2 ciudadanos del Montúfar, por ejemplo, a varios del Montúfar, como a 20, ya, a 2 ciudadanos que estuvieron involucrados en el problema de las reformas constitucionales. Ya. ¿Y cuál era la acusación? Era nada más ni nada menos que ataque o resistencia, el tipo penal de ataque o resistencia. Ya. A esta gente incluso la detienen al azar, porque están ahí en la movilización. Claro, es difícil poder probar. Y sin embargo, mire usted, el fiscal pidió la prisión preventiva. ¿Ya? Porque ellos fueron detenidos de ese momento, ya no de ese momento, después de un rato, porque los toman por si acaso, incluso algunos, ya los detuvieron. Bueno, fuimos a la audiencia de calificación de flagrancia y de legalización de la detención, y bueno, prisión preventiva el fiscal. Ya, no les concedieron. En este caso, ventajosamente el juez no le concedió. Pasaron los meses, fueron sobreseídos. Ya.
¿Qué pasaba si la jueza o juez claro, le concedía la prisión preventiva? Mire usted. Entonces, en estos casos, la prisión preventiva se vuelve discriminatoria. Es decir, es un recurso que se aplica, ¿ya? Generalmente, como decíamos hace un rato, a los más débiles. A veces hay... yo tuve ahí un caso. Me tocó 2 audiencias simultáneas de calificación, ¿ya? Entonces, en la una no nos apareció en la pantalla. Mientras estábamos en la una audiencia de calificación de flagrancia, resulta que ya había, digamos, ya se había instalado la otra audiencia. Mi colega abogado se entera, corre con los arraigos, pero ya estaba instalado con un defensor público. Y si él no llegaba con los arraigos para entregarle al defensor público, pues lo más probable es que a él le ratificaban la prisión preventiva, le ponían prisión preventiva. Entonces, mire usted, la gente que no tiene la posibilidad de un defensor técnico, la gente que no tiene posibilidades de materiales, de acceso, diríamos, a diversos mecanismos para garantizar su defensa, corre el riesgo de ir a sepultarse en la cárcel. Y las cárceles del Ecuador están llenas de mucha gente que finalmente es declarada inocente. ¿Cuánto perjuicio para su propia vida? Pero claro, entonces, por esto decimos, el juez ni siquiera y el fiscal no tiene que esperar los arraigos, no tiene que esperar ese tipo de cosas para ejercer un principio, ya, la presunción de inocencia, para ejercer un derecho, el derecho a la libertad de las personas. Los arraigos son una cuestión absolutamente complementaria, ¿ya? Que podrían o no podrían. Claro, porque además usted a veces no puede conseguir ese rato. Porque la audiencia de calificación de flagrancia tiene que hacerse dentro de las 24 horas. A veces resulta que ese ciudadano no era de Quito. Ya sus parientes, él vive en Ambato, sus parientes están allá, él ni siquiera puede comunicarse. Entonces, hay una serie de problemas. Es decir, el juez y el fiscal tienen que valorar el principio constitucional. La prisión preventiva es una medida de última ratio, extrema, porque precisamente atenta contra un bien jurídico protegido más preciado, que es la libertad del ser humano. Entonces, mire estos hechos. Pero ahí viene lo que usted decía. Pero mientras a unos se los sepulta inmediatamente en la cárcel, se los mete a la cárcel, ya, resulta que a otros no les funciona esto de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y mire, ¿qué ocurre, por ejemplo? Para unos es una pena anticipada, ¿no es cierto? Porque si a mí me ponen prisión preventiva y resulta que yo voy a pasar un determinado tiempo en la cárcel, pongo el ejemplo, yo fui defensor de los 10 del Luncoto junto con un equipo de abogados, ¿ya? Ellos, las 2 muchachas, pasaron 1 año 4 días en la cárcel, incluso cumplieron más allá de la pena. Porque eso también quisiera que nos explique. Pena impuesta en la primera y segunda instancia. Cuando llegamos a casación, ¿qué pasó? Luego de muchísimos años. Juicio del 2012 que terminó en el 2016, hace poco. Ya, en casación. ¿Qué pasó? Prescripción de la pena, dijeron. En realidad, ellos fueron inocentes. ¿Y cómo se repara a estas víctimas? Ahí viene el tema. Es decir, ¿cómo usted puede reparar el daño que ha causado a un ciudadano que de pronto está 4, 5, 3, 6 meses detenido, ya, o más, como en este caso de los 10 del Luncoto, sin haber sido responsables de una infracción penal, sin ser culpables, sin que nadie los declare finalmente culpables? ¿Ya? Este es un tema grave. Entonces, en este caso, la prisión preventiva se convierte en lo que decimos los abogados, una pena anticipada a un inocente, una prepena o una pena por sospecha. Claro, porque como yo le estoy investigando a este señor porque sospecho que cometió presuntamente esa infracción. Pero y al fiscal ¿ya? no le corresponde tener argumentos que validen una decisión como esta. Eso es porque lo que en la sospecha sí, yo me pongo a pensar, cualquiera podríamos estar involucrados en un hecho, Dios no permita, y podríamos ser. Entonces, por eso decimos, señores, la prisión preventiva no puede ser utilizada como la norma, como el hecho permanente, sino como lo dice el principio doctrinario constitucional. Es una excepción, porque prevalece el principio de presunción de inocencia, ¿ya? Por sobre la medida cautelar de prisión preventiva, ¿ya? Cuando se destruya con sustentos probatorios, con medios de prueba que le den certeza al juzgador o a la juzgadora de que efectivamente, entonces sí, se justifica una prisión preventiva, pero una prisión preventiva que no tiene indicios, elementos de convicción suficientes de eso, no puede el fiscal. Detuvimos ahí en la manifestación a estos señores, como él estuvo ahí, pido prisión preventiva.
porque él cometió el delito de ataque o resistencia. Yo ya de antemano formulo cargos porque él estuvo ahí. Sin ser abogada, diría, está ya sancionando un hecho. Pero claro, por eso decimos es una prepena, es una pena anticipada, es una pena por presunción. O sea, ya le estoy condenando. Él estará en la cárcel 6 meses, 3 meses, 2 meses, pero ya está sentenciado. Ahora, yo quisiera que nos explique, y antes de continuar con este proceso, cómo se da realmente todo el antecedente. Y me refiero yo, pongamos un caso concreto, quizás uno de los más comunes que se da, un tema de robo, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde, en efecto, y no hablamos de un robo pequeño, quizás un robo un poco mayor, para que el ejemplo sirva. Si están hablando de aquello, el fiscal se ha tomado preso a este ciudadano, o cuando se lo toma preso, en el momento en el que se vincula con el hecho, ¿cómo se da el proceso mismo? Para que la gente entienda qué debería hacer en procura de no ser víctima de la prisión preventiva. Es decir, saber cómo deberíamos obrar los ciudadanos para defendernos de la posibilidad de que, siendo inocentes, estemos involucrados en un proceso de esta naturaleza. Ya. Diríamos, hay 2 formas básicamente de llegar a un proceso penal. El uno es porque alguien denuncia que se ha cometido una posible infracción, un robo, un asalto, que se ha cometido, en este caso, mire usted, un delito de peculado. ¿Cómo no? Ya, alguien denuncia, o ahí le encuentra elementos y los pone en conocimiento de la Fiscalía, porque es un delito de acción pública. Denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía inicia, ¿no es cierto?, la investigación preprocesal. En este caso no estamos ante un delito flagrante. Como no estamos ante un delito flagrante... Porque ahí la condición cambia. Ya, entonces se inicia un proceso de investigación que puede durar incluso hasta 1 año o 2 años, dependiendo del tipo de delito. Bien. Donde todavía no hay... No, pues incluso ese proceso de investigación es reservado. Por eso se llama, es decir, no es un juicio, no es el juicio realmente. Es una etapa preprocesal, no es ya el proceso. ¿En donde quiénes son los que investigan? Entonces, investiga la Fiscalía con el auxilio de la Policía Judicial, ¿no es cierto? Entonces el fiscal dispone una serie de medidas, ya reconocimiento del lugar de los hechos, toma de versiones a diferentes ciudadanos que pudieran eventualmente conocer del hecho, a los denunciados, al posible responsable de esa, ¿ya? Así como a los denunciantes. Bueno, el fiscal está llamado a hacer una investigación detenida del tema, ¿ya? Y sobre esa base tener elementos de convicción que le permitan o no formular cargos para iniciar una instrucción fiscal. En esa formulación de cargos entonces, es cuando pasamos a recién en la formulación de cargos es cuando el fiscal, como ya tiene elementos de convicción de que a lo mejor usted sí está envuelta en este tema, ¿no es cierto? Tiene un grado de responsabilidad, parece que sí. Hay lo que decíamos hace un rato, hay la infracción, existe la infracción materialmente, y presumo que puede ser esta persona, por los elementos que me han llegado a mi conocimiento, tiene participación, ya sea como autor o cómplice, entonces yo presento cargos, formulo cargos. Y ahí es cuando yo pido las medidas cautelares, dependiendo entonces, lo que decíamos hace un rato, de la necesidad, primero, y de la proporcionalidad, ya, del tipo ahí es donde se falla. Penal que está, claro. Y entonces aquí es donde fallan, o sea, lo que les decían, detienen a 20 muchachos ahí, ya, a los 20 los llevan allá, a la audiencia de calificación de flagrancia, ya, y sin más ni más, yo como fiscal pido prisión preventiva. Claro, porque han ocurrido hechos sin duda en nuestro país. Lo que ocurrió, por ejemplo, con las jovencitas allá en la costa ecuatoriana, las 2 ciudadanas argentinas que fallecieron, ameritaba también este proceso de investigación, determinar quiénes pueden estar relacionados con los hechos y procurar la prisión preventiva. Hay otros hechos que resultan ser un poco de menor incidencia quizás, pero que vienen a conllevar el mismo proceso. Y luego, lo que sí nos sorprende a los ciudadanos es que pasado determinado tiempo, uno observa cómo esas mismas personas que estuvieron bajo prisión preventiva empiezan a salir en libertad porque no existieron. Ya. ¿Por qué vincularlos a un hecho? ¿Por qué proceder a una medida como estas cuando en realidad eran ciudadanos que no tenían nada que ver? Claro, bueno, entonces este es un proceso, ¿no es cierto? El otro proceso es la detención en flagrancia. Bueno, pero estamos hablando de un proceso en donde las cosas están hechas. Pero es que, ojo, la detención en flagrancia también tiene una serie de connotaciones. Cuando se produce la detención en flagrancia, supuestamente, ya, a usted le han detenido en el escenario de los hechos y presuntamente cometiendo la infracción. ¿Por qué presuntamente?
Presuntamente porque mientras un juez no declare que usted es el responsable de esa infracción, más allá de que lo hayan visto, así le hayan visto, entre comillas, ya, ¿no es cierto? Ya presuntamente. Entonces, le detienen ese momento, o si hay una persecución continuada dentro de las 24 horas. Usted lo puede detener. Cualquier ciudadano lo puede detener. La policía lo puede detener, ¿ya? El ciudadano tiene que entregarle inmediatamente a la policía tiene que ponerle inmediatamente bajo las órdenes del fiscal, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero entonces, cuando esto ocurre, desaparece la etapa de investigación previa, ¿ya? Y entonces usted va, y claro, en la audiencia de calificación de flagrancia, tiene que determinarse si hay elementos para abrirle una instrucción fiscal, ¿ya? O para decir, no, disculpen, nos equivocamos. Por eso es que la audiencia de calificación de flagrancia tiene que hacerse dentro de las 24 horas. No, el señor no ha tenido nada que ver. Aquí está el video, vean, él ni asoma. ¿Ya? Bien. Pero decimos, aquí también hay abuso de la prisión preventiva. Ahí ya es donde más abuso hay. Porque generalmente a todo aquel que le detienen supuestamente en delito flagrante, inmediatamente le formulan cargos, casi siempre. Yo, de los casos que he tenido, en unos 2 o 3 casos, han dejado abierta una investigación previa. El fiscal no ha pedido, diríamos, no ha ido a instrucción fiscal. Pero en general, plantean instrucción fiscal y piden prisión preventiva. Hay muchas personas que temen ser testigos de un hecho simplemente por no ser vinculados. No, y también dentro de las 24 horas, no siempre, o sea, el fiscal tiene los elementos, pero él por si acaso pide prisión preventiva. O sea, esto ocurre con muchos fiscales, no con la totalidad. Sería injusto si dijera eso, pero evidentemente está abusándose de este recurso de la prisión preventiva. Entonces, bueno, este es un escenario, ¿no es cierto? Viene el otro escenario que usted dice. En cambio hay otros que ni por más que confiesan que son autores de un delito, ya, les ponen nada. ¿Y se ha visto? A ver, Pedro Delgado, ¿dio o no dio rueda de prensa para decir que pedía disculpas al mundo, a su familia, al país, al señor presidente, a toditos, luego del homenaje que le hicieron en el Hotel Quito, obviamente, en donde se defendió a morir el hecho de su limpieza de procedimientos? Pero él dijo que pedía disculpas porque en efecto ya había falsificado el título. Pero si él en rueda de prensa está confesando eso, ¿por qué no actuó la fiscalía? La fiscalía a quien le correspondía. Él, no esa noche, creo que al día siguiente, 2 días después, por el aeropuerto internacional, se fue del país. Es más adelante el señor presidente dijo que le había indicado que se iba al matrimonio del hijo y que volvía para responder. Es decir, dígame, ¿por qué en este caso a él no le aplicaron ninguna medida cautelar? ¿Por qué no le tuvieron en flagrancia si él estaba confesando? O por lo menos para investigación, pues las 24 horas, algo. Caso similar es lo que está ocurriendo ahora con los involucrados en el caso de Petroecuador. Ahora, el fiscal lo que ha dicho es que el proceso de indagación no fue lo suficientemente rápido como para poder determinar una medida cautelar como esta. Bueno, pero usted ve que está establecido toda una pugna y una contradicción. Hablan de juicio político al fiscal general del Estado. Los mismos funcionarios, digamos, los mismos asambleístas pertenecientes al partido de gobierno, encabezados por Mauro Andino, hay una pugna interna que porque ellos dicen que efectivamente ya la Asamblea entregó un informe en el que habían suficientes elementos de convicción como para saber que él estaba involucrado en un presunto delito. Esa valoración de los elementos de convicción le corresponde entonces a la Fiscalía, ya. Pero, ojo, el fiscal puede, o por denuncia, o de oficio, iniciar una investigación. Porque llegó a mi conocimiento tal cosa. Claro. Ya, yo como fiscal estoy pasando por aquí y de pronto veo ahí el cadáver. No necesito que nadie... No necesito que nadie me denuncie, yo inmediatamente... Claro. Pero acá él conocía estos hechos. O al menos ¿Ya? noticias. Muy bien, y ahí viene lo que decíamos hace un rato. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar una prisión preventiva? Primero, que hayan serios indicios, ¿no es cierto?, del cometimiento de una infracción. Ya. Andino dice, señores, en el informe nosotros entregamos que habían cuentas offshore del señor Capaya. Claro. Señores, esas cuentas eran millonarias. Ya. Capaya era fácilmente, ya ellos tenían determinado quién era Capaya. Ya. Muy bien.
A ver, otro es la presunta responsabilidad de este señor, ¿no es cierto?, de que él sea autor o cómplice. Bueno, pues que la existencia misma de Capaya no determinaba la existencia de un delito. No, las cuentas offshore. Sí, pero las cuentas offshore por sí ya, no son. Pero ya estaba detenido el señor que había cometido o que supuestamente era a esa altura la cabeza visible del delito. Ya. Bien, entonces, si yo veo, ahí vienen los elementos. A ver, si yo veo que este señor, primero, ha abierto cuentas offshore. Segundo, esas cuentas son millonarias, difícilmente justificables con la acumulación de mis salarios y de mis ganancias, incluso. Ahí que pueda viene tener. El problema. Ya, o sea, si resulta que él se llevó, si este señor además desempeñó estos cargos públicos, alrededor de estos cargos públicos que él desempeñó es que se ha producido en la universidad, que hay un detenido aquí. A ver, no hay elementos como para sospechar de que algo puede tener que ver este señor. Por lo menos para llamarle a una declaración para investigación por 24. No, claro que hay, pues. ¿Ya? O para vincularle al proceso. Claro que hay. ¿Ya? Pero no pasó nada de eso, pues. Él se fue tranquilo igualmente del país, pues. Es más, ya el escándalo estalla públicamente. ¿Ya? Y sin embargo, ¿qué hace el señor fiscal? El señor fiscal pide a la jueza que se convoque a la audiencia para formular los cargos. Y la señora a la jueza la fija para 20 días después, 15 días después. Sí. A ver, ahí ¿se cumplieron o no se cumplieron los requisitos? Pero es obvio que, claro, que hay fallas. Porque decíamos que la prisión preventiva tiene el propósito, la medida cautelar, todas, y la prisión preventiva, obvio, con mayor razón, tiene el propósito de garantizar la comparecencia del procesado al juicio, al proceso, para que responda. En este caso sí habían elementos suficientes, pues, como para decir, vean señores, a él hay que... Por supuesto. Y esa falta de celeridad que posiblemente ha sido cuestionada desde otros ámbitos también, porque habrán casos que usted los puede ejemplificar precisamente con una rapidez exagerada en el trámite que se ha dado. Pero claro, cuando en cambio se da este diferimiento de las acciones, cuando se demoran demasiado en tomar las medidas, ¿no existe también algún nivel de sanción para quienes son administradores de justicia? Pues debe haber. Es que mire, la prisión preventiva en estos casos se convierte, para unos, le decía hace un momento, en una pena anticipada. Para otros se convierte en un instrumento de persecución. Ejemplo, 10 de Luluncoto, 7 de Cotopaxi, procesados en Saraguro. Bueno, podemos señalar decenas o centenas de casos. Y para otros, como este caso, al no aplicarse, se convierte en un instrumento de impunidad. Es decir, ¿quiénes cometen eso? Las autoridades, ya en este caso Fiscalía, los funcionarios que están llamados, ya, a ejercer la acción punitiva, ¿no es cierto?, a ejercer la acción procesal, apoyándose en estos recursos que son recursos válidos para efectos de ¿qué? De precautelar efectivamente que haya un debido proceso. Que es lo que se buscaría en la garantía de que se aplique justicia. Claro. Al menos es lo que todos los ciudadanos aspiramos. Yo tengo que irme a una pausa, pero vamos a regresar en breve. Hablando de la prisión preventiva con el doctor Ciro Guzmán, aquí en Justicia en Democracia. Volvemos. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito,
Cadena Democracia, la radio de la gente. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. Regresamos, estamos junto a ustedes aquí en Justicia y en Democracia. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos interesa conocer su opinión y lo puede hacer también a través de nuestras redes sociales. Democracia S, Democracia TVS, para que nos haga conocer cuáles son sus inquietudes. Doctor Guzmán, si estamos hablando de todo esto que tiene que ver sobre todo con la prisión preventiva, más allá de las otras medidas cautelares que se pueden establecer como una alternativa para evitar que los ciudadanos puedan, no sé, pues dejar de cumplir con una pena o una sanción que se les imponga. Y decíamos en el corte, quizás el peligro a una fuga podría ser el causal, o al menos el argumento que es utilizado por muchos de los fiscales para imponer una pena o una sanción de esta naturaleza. Yo me pongo a pensar en ciudadanos comunes y corrientes, en ciudadanos que bien o mal viven con el día a día en nuestro país y que quizás han cometido un delito. No me pongo a pensar en la posibilidad de que puedan salir corriendo del país como si lo podrían hacer otros ciudadanos. ¿Cuál es el otro argumento que podrían tener los fiscales como para poder solicitar una medida de esta naturaleza? Bueno, los argumentos, como usted ha dicho, los requisitos para solicitar la prisión preventiva están muy determinados. Los dijimos hace un momento. Es decir, existencia del material de la infracción, presunta responsabilidad, serios indicios, ¿no es cierto? Esas son como las causales como para solicitarlo, pero si es que yo me pongo a pensar en un señor que ha robado, en un señor, ¿qué es lo que puede llevarle a un fiscal a pedir aquello? Por eso es que yo como fiscal tengo que valorar, a ver, hay el delito, hay la presunta participación de esta persona, hay indicios de que podría haber participado esta persona en ese delito, ¿ya? Pero tengo que ver, adicionalmente, ya, si el valorar necesidad y proporcionalidad. A ver, él eventualmente va a tener en el peor de los casos una pena de 1 año, ya, o a lo mejor menor, o de 1 año y medio. Este señor se va a ir, ya. Luego, este señor tiene aquí su trabajo, todo eso, tiene esto. Él va a perder su trabajo, se va a ir votando, tiene sus hijos, su familia, es decir, o sea, ahí vienen los elementos de valoración. Ya. Y decíamos, en estos elementos es que precisamente no se repara en muchos casos, ¿ya? En otros casos, cuando hay consignas de persecución de por medio, pues nada cuenta, ahí ya simplemente hay que mandarlo a la cárcel y punto. Y eso ha pasado y eso ha ocurrido, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en otros casos, como los que estábamos diciendo hace un momento, simplemente ahí en cambio no sirve de nada los elementos. Tomemos el mismo caso de Petroecuador, ya, de la refinería. Es decir, ahí ya hay un procesado, ¿no es cierto?, que tiene de por medio un negocio, un atraco millonario. Hay varios vinculados. Un tipo penal que, como se dice, es de peculado, ¿ya? Debería ser de peculado, ¿ya? El daño causado al Estado es inconmensurable, son millones, no estamos hablando de cantidades pequeñas. Y por ende los ciudadanos. Ya, ¿no es cierto? Ya, bueno, los recursos públicos son recursos nuestros, son recursos de todos los ecuatorianos. Entonces, hay un daño a un bien jurídico protegido muy grande. Ya. Luego, resulta que estos dineros que presuntamente fueron extraídos de aquí, ¿no es cierto?, ya se los sacó del país. Están en cuentas offshore. Ahí hay elementos. Y hay cuentas offshore que al menos tenemos que, suponiendo no sabíamos quién es el Capaya, pero no es como decían, algunos dicen ya hace rato que sabían quién es Capaya, pero bueno, ya tienen cuentas ahí. Ya. Parece que incluso ya tenían la información de que habían transferencias del señor que estaba con prisión preventiva, ¿no es cierto?, aprendido ya, para el señor Capaya. Claro, para la cuenta Capaya. En esas circunstancias, dígame usted, no hay elementos para, bueno, hay la existencia material de la infracción, hay la presunta responsabilidad de quienes estén involucrados en este ilícito. Y además, ya, no hay la sospecha de que él puede irse del país y que por ende, ahí viene la tercera requisito, de que las otras medidas son insuficientes para garantizar que él comparezca al juicio. Aquí sí, pues, aquí sí hay. ¿Por qué? Porque si este señor tiene millones en el exterior, ya,
Claro, no le va a importar mucho lo que queda No acá. le importa que aquí tenga una casa. Ya, si yo tengo aquí una casa, tengo aquí 2 autos. Ahora, Sí, claro, sí tengo- está clarísimo ¿ya? y la vinculación, pero quienes nos están oyendo ahora dirán, entonces se debe pedir prisión preventiva exclusivamente para estas personas que han hecho o que han cometido delitos de muy alta envergadura, de muy alto nivel. Pero en el día a día también existen posibilidades de que se pueda aplicar la prisión preventiva con justicia, con razón. Primero que la prisión preventiva no corre para delitos que tengan una pena privativa de libertad de más de 5 años. Ojo, por lo tanto, ya estamos hablando de que Por el ejemplo, propio delitos código, como claro, por ejemplo, lesiones, ya, ¿cierto? Ya, menos de 5 años, ataque o resistencia, ya, delitos de menos. Entonces, ya estamos hablando de que no es que la prisión preventiva es para todos. no. Es decir, si es que el de la pena privativa de libertad y el tipo penal por el cual se le acusa eventualmente puede ser mayor, tiene una pena privativa mayor a 5 años, en esos casos ya evidentemente no funciona ¿no es cierto? Este es el asunto. Ya no puede darse medidas sustitutivas. ¿Ya? Ninguna. No puede darse medidas sustitutivas. Entonces estamos hablando de este elemento también. Entonces no es que No se puede hacer uso no. a discrecionalidad de cualquier persona. Estamos hablando de que efectivamente hay delitos como estos que ya son escandalosos y sin embargo vea usted. Y eso, eso es lo lamentable, eso es lo lamentable. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya se ha dado la aplicación de una medida como esta y resulta que, en realidad, como el caso, por ejemplo, usted ponía el ejemplo de los 10 de Luluncoto, y se observa que en el transcurso del proceso no existía vinculación real con estos hechos? ¿Qué procede? ¿Una revocatoria? ¿Suspensión de la pena? ¿Qué es lo que se solicita? El artículo 535 del Código Orgánico Integral Penal establece que cuando se impone, el juez ha dispuesto una medida de prisión preventiva, ¿ya? Esta medida puede ser revisada, ¿ya? En base a un cambio en las circunstancias. A ver, a mí me pusieron la prisión preventiva, pero yo a esa altura no pude presentar ningún arraigo. Bueno, yo puedo solicitar una audiencia para que se revoque esa prisión preventiva. ¿Con prontitud? En cualquier momento, sí. El código dice que se puede presentar inmediatamente. Ya. Se lo puede hacer en cualquier momento y pide una revocatoria de la prisión preventiva. Ya, obviamente, tiene que cumplir. ¿Cuándo se revoca la prisión preventiva? Cuando se han desvanecido, por ejemplo, los indicios. Ya, los elementos de convicción no hay. O sea, cuando me detuvieron, supuestamente me detuvieron porque yo estuve ahí, porque me vieron con una chompa roja, y resulta que el presunto autor de la infracción estaba vistiendo una chompa roja. Pero resulta que ya de la investigación se determina que con las pruebas, digamos, por ejemplo, en este caso, a lo mejor videos, se determina que no, que allá hay otro señor con la chompa, y él es el que realmente... entonces se desvanecen los indicios, y él puede ser sobreseído, pues salir de esta investigación y obviamente revisada la prisión preventiva, ¿no es cierto? Ya, cuando se sobresee, claro, sobresee o se ratifica su estado de inocencia, también se elimina la prisión preventiva. Puede revocarse cuando se produce la caducidad de la prisión preventiva. Ya. ¿Esto es al año como periodo máximo? Sí, o a los 6 meses. ¿No es cierto? Se produce la caducidad de la prisión preventiva. Delitos de hasta 5 o 6 meses, delitos de más de 5 o 1 año. La prisión preventiva caduca. Y si no se ha llegado a una sentencia, ¿qué es lo que ocurre en cambio con Por esta eso, ahí persona detenida? Ahí se opera la caducidad de la prisión preventiva. Entonces, aunque existiesen mayores indicios de sigue responsabilidad. es decir, se supone que sigue el proceso, ¿ya? Puede incluso existir, sigue el proceso, no hay una sentencia y por lo tanto él recupera su libertad y se defiende en libertad. Exacto, porque el juicio continúa. Continúa, se defiende en libertad. ¿Ya? Puede también haber una declaratoria de nulidad a una medida de prisión preventiva si es que no se han cumplido con los requisitos de rigor. Ok, y eso más bien está relacionado con el proceso. ¿Sí? Entonces, sí es susceptible la revocatoria de la prisión preventiva, sí es posible. Ahora, veamos la etapa final de todo esto, doctor. Cuando nosotros establecemos que esta persona que fue vinculada a un proceso resulta ser inocente y ha pasado un determinado tiempo en prisión en la medida en que estaban haciendo la investigación que corresponde, ¿hay medidas de reparación para estas personas o es simplemente el hecho de que la justicia estaba investigando, por no decir que alguna persona se equivocó? No, es evidente. El derecho de la persona que en este caso fue objeto de un atentado a sus derechos humanos, porque estamos hablando de una violación
a un derecho humano fundamental, la libertad. Esa persona efectivamente puede recurrir y demandar, ¿ya? Por la reparación integral, por los daños que corresponde al Estado la demanda. Claro. Mire, en el caso de los 10 de Luluncoto, ¿qué pasó? Hoy los 10 de Luluncoto, no hoy, ya desde hace rato se presentó la demanda internacional y evidentemente esa demanda se está sustanciando. ¿Quién será sancionado en el caso de que haya una sentencia, un fallo favorable de la Corte Interamericana más adelante? Evidentemente el Estado ecuatoriano. ¿Qué puede hacer el Estado ecuatoriano? Ejercer el derecho de repetición contra aquellos funcionarios, jueces, fiscales, etcétera, que intervinieron en el proceso. Particularmente jueces que fueron los que tomaron la decisión. O sea, eso en el pleno de la Administración de Justicia, y que ojalá el ideal de la Administración de Justicia que se pudiese dar. Y yo simplemente quiero que concluya con una recomendación básica para nuestros amigos oyentes en el momento en el que, por desventaja, por mala suerte, por las circunstancias, nos veamos involucrados en un proceso. ¿Cómo deberíamos obrar? ¿Qué deberíamos buscar en inicio para liberarnos de todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy? Bueno, de manera, diríamos, inmediata, cuando, por ejemplo, si alguien es aprehendido en presunto delito flagrante, diríamos más bien en situación de flagrancia, ya, porque hablar de que yo cometí el delito, ya, en situación de flagrancia, ¿qué tiene que hacer? Bueno, inmediatamente instrumentar su defensa, porque tiene 24 horas para asistir a la audiencia. Dentro de las 24 horas, no tiene 24 horas, dentro de las 24 horas, él tiene que, en el momento de comparecer ante el juez, presentar lo que se llaman los arraigos, ¿no es cierto? Además de las alegaciones que en derecho haga su abogado, pero tiene que justificar, ya, que él no se va a ir del país, no va a fugar, porque volvemos a insistir, las medidas cautelares, y en este caso la prisión preventiva, tiene como objetivo garantizar la comparecencia de él al juicio. Entonces él tiene que, con los elementos que le presente al juzgador, mostrar que no es razonable, la sana crítica no permite pensar que él se va a ir del país, y que por lo tanto, con las medidas alternativas a la prisión preventiva, con una comparecencia periódica ante el fiscal, si es que dispone eso el juez, con la prohibición de salida del país, ya con algunas medidas cautelares, ya como esas, él puede, efectivamente, él garantiza que va a responder en el proceso. Entonces él tiene que darle al juez elementos que permitan que el juez efectivamente llegue a la convicción de que, a la certeza de que él no se va a ir. Una de las cosas que deberíamos decir es que lo peor que podríamos hacer es huir, por ejemplo, en el cometimiento de un delito, porque eso ameritaría simplemente que la ejecución de una sanción como esas sea inevitable. Ah, claro, el momento que lo detenga. Exactamente, claro. Porque para eso puede proceder, para realizar la prisión preventiva, no sé, una circunstancia de allanamiento, ingresar al domicilio. ¿Todo ese tipo de cosas están garantizadas o permite la ley? A ver, el allanamiento es un mecanismo que puede utilizarse para obtener evidencias por parte del fiscal previa solicitud al juez. ¿Y no para proceder a capturar a una persona que va a ir en prisión preventiva? También, claro, si hay un prófugo de la justicia, es más, el código lo permite. Pues este tipo de cosas que deberíamos saber, si Dios no quiere, estamos involucrados. Ojalá y la aplicación de la justicia permita tener mejores días para recursos como estos, pero sobre todo que los ciudadanos estén empapados de lo que realmente ocurre para prevenir ser víctimas como victimarios de un proceso de esta naturaleza. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Estamos terminando Justicia y Democracia en esta jornada. Gracias por acompañarnos el próximo día miércoles en este mismo espacio.